Buenas. Pues yo me llamo Raúl. Soy quien ha pintado el logo. Y bueno, pues he venido también pues a pelear y pues un poco voy a presentar a los papás. Pues Concha es una persona demasiada peleona. También es muy cariñosa. Le quiero agradecer el apoyo que me da. También la quiero y pues ha estado ahí pues para apoyarme cuando ha habido que pasar pues unos momentos bastante chungos y bueno, que te quiero, mamá. Y papá, pues es una persona muy especial. También me apoya hace poco cumplió los 80 años y bueno, pues además de tener roces con él, es muy importante en la vida mía y pues con el apoyo de mamá y de papá,
pues he podido tener mi propia casita y también los distintos el espacio que hay y Bueno, esto ha sido espontáneo, ¿no? Vale, sí. Paco, bajo. Damos el micro ahí. Vale, gracias. Bueno, no sé si tenemos tiempo para intervenir después de esta speech de Raúl. Bueno, ¿qué os voy a decir? Muchas gracias, Raúl, hijo. Esto no estaba previsto. Yo creo que ya se nos han pasado los 15 minutos, ¿no? ¿No? Que creo que ya se nos han pasado los 15 minutos, ¿no? Lo damos por hecho. Bueno, pues una emoción enorme tener el hijo que tenemos, la verdad. Y aprender cotidianamente tanto como aprendemos de él y de todo el tema de la diversidad. Bueno, y antes de empezar con todo esto, quiero felicitar a David por el vídeo que acabamos de ver. Bueno, es impresionante porque además Raúl y yo le estábamos esperando precisamente en el cole de Rubén, efectivamente. Y no llegaba y estaban allí en esta historia. Me ha llamado mucho la atención todo, pero básicamente quería resaltar que ni una sola persona se ha acercado a hablar con él, a preguntar qué ha pasado, a decirle, no, con una cara enfadada a todo el mundo. O sea, me ha dejado de verdad impresionada el tema y no quería dejar de resaltarlo. Bueno, y ahora le doy el micrófono y todo lo demás a José. Sí, pero no te vayas. Bueno, esto no tiene la magia ni la comicidad de lo que hemos visto de David, pero es un tema que a nosotros nos hizo marcar el rumbo de nuestra vida. Bueno, vamos a hablar un poco del amor y la observación, cómo son imprescindibles para ayudar a los médicos y ser un poco más médico, entre comillas, a la hora de tratar una enfermedad. Desde 1980, Raúl nació en el año 76. A los 3 años de pronto nos visita la epilepsia y entonces nos cambia la vida totalmente. Los médicos están despistadísimos, no saben de qué va el tema y empiezan a practicar con distintas medicaciones. Concha y yo, que vemos que hay un desbarajuste total y que nos empieza a decir un médico, mire, lo mejor que puede hacer usted es meterlo en una residencia porque va a ser siempre un vegetal, con lo cual se te cae el alma a los pies. Y bueno, entonces nos planteamos hacer algo. Yo, sin ser médico, me metí a estudiar un tema que corresponde a los médicos. Sin saber idiomas, sin saber inglés, me puse a ir a un sitio que se llamaba el Centro de Información del Medicamento en Madrid, el Ministerio de Sanidad, a aprender el tema de las drogas, que estaba todo en inglés. Entonces, bueno, lo que vi es que yo me pensaba que algo podíamos hacer.
Yo había peleado ya en un banco porque decir que el banco estaba en quiebra y efectivamente el banco estaba en quiebra, con lo cual digo, si me he atrevido con un banco, me iba a atrever con este tema. Y entonces pues empezamos a trabajar y a ver un poco qué es lo que hacíamos. Raúl pasó por muchos hospitales, unos 10 hospitales, y de pronto nos mandó un médico, nos dijo, aquí andan muy despistados en el Puerta de Hierro, llevarlo a un médico que hay en Barcelona, que se llama Daurella. Efectivamente allí fuimos. Él nos recomendó que fuéramos a Marsella, una clínica especial que daba nombre incluso a la enfermedad que luego era la que tenía Raúl de la epilepsia, que es el síndrome de Lennox-Gastaut. Había una clínica del doctor Gastaut, allí le monitorizaron muy bien y dieron con unas pautas de medicación que respondía un poco a lo que nosotros también estábamos practicando en casa. Bueno, entonces... No, habla tú, ¿sabes? No, esto te tocaba a ti, bueno, José. Sí, no, Bueno, yo es que me emociono mucho, entonces cuando le paso el micrófono a Concha es porque ya no puedo seguir. Bueno, entonces que empezamos a estudiar cosas muy complicadas, como es el tema de las medicaciones, la vida media de una medicación, el nivel estable, las interacciones de unas medicaciones con otras, y luego toda la parte de farmacocinética y farmacodinámica. Quiero decir, a nosotros nos llegaba un producto, porque la epilepsia de Raúl no era focal, no se podía curar con una operación, era generalizada, entonces no había más tratamiento que apaciguar la crisis con la medicación que hace el efecto contrario a la descarga neuronal. Entonces, bueno, una vez que te llega el fármaco, sí teníamos un campo de actuación porque era trabajar un poco la farmacología del tratamiento, donde tú puedes intervenir. Intervenimos estudiando muy despacio todas las características de Raúl, porque Raúl no era lo mismo lo que pesaba un día que 2 meses después. El nivel de absorción era muy distinto, depende de la hora en la que tomara la medicación y lo que tuviera en su estómago. El metabolismo de Raúl no es como el de cualquier otro paciente. En resumen, que tratamos muchas variantes y en estos textos que pone ahí consultados, pues era donde yo vigilaba y aprendía un poquito de todos estos temas. Y con la inmensa ayuda y trabajo, vamos, de Concha, fuimos apuntando en una serie de cuadernos. Como veis ahí, hicimos un cuaderno que apuntamos todas las horas. Bueno, este otro. Vale, pues ahí se ven los cuadernos, apuntamos desde el año 1980 al 92, estuvimos apuntando todas las horas de sueño, tanto en siesta como en vigilia nocturna, donde decíamos lo que pasaba a Raúl, las crisis, todo lo que pasaba. Entonces, con eso, luego yo, que soy economista, pues sabía algo de programación lineal y entonces metía muchas variables de Raúl, de estas que no vienen en los prospectos de los medicamentos, y con eso conseguíamos llegar a una variable determinada que daba un poco que nos daba un poco cuál era el nivel mejor para Raúl a nivel de medicación. Entonces, no, está bien ahí. Bueno, con esto lo que conseguimos es que en vez de 3 veces, que es lo estándar de dar la medicación, desayuno, comida y cena, se la dábamos 7 veces, algunas veces se la dábamos 9, pero conseguimos que viendo las interacciones, que eran muy importantes, porque Raúl tomaba hasta 5 y 7 medicaciones al tiempo, pues el fármaco del fenobarbital actuaba sobre la hidantoína. Bueno, un resumen horrible de trabajo y de historia, pero que conseguimos que su crisis bajara mucho en la frecuencia, ¿no? Entonces, alguna vez se probó todo con él, una dieta cetogénica, un tratamiento, como vemos aquí, por ejemplo, de hidrocortisona, que es una hormona muy fuerte. Si le hicieron más desinducciones, pero claro, Raúl en unos meses pasó de pesar 22 kilos, como era en el 81, a 46, a lo mejor en 7 meses después. Con lo cual hizo un efecto Cushing, que se llama, que la carne pues se le expandía y se engordó muchísimo, incluso tenía grietas en alguna parte del cuerpo. Como esto no se pudo seguir, pues bueno, entonces seguíamos apuntando. Aquí tenéis algunos de los prospectos, como los trabajábamos,
donde están los meses abajo, marzo, junio y tal, así, durante, por ejemplo, 2 años estuvimos haciéndolo, y los días y tal. Entonces, en marzo había tenido 69 crisis tónico-clónicas, que iban con un puntito arriba, mientras que en junio, 3 meses después, ya había tenido 29, en vez de 60 y tantas. Pero había tenido 143 crisis atónicas, en fin. Esto, una vez que lo contabilizamos, yo he contabilizado de 1980 a 1985 más de 6.000 crisis, porque tiene crisis atónicas. Bueno, en este mes tiene en total como 200 y aquí tiene 143 más 29 más 2. O sea, otras 200. Quiero decir, razón de 200 crisis por mes, imaginaros la barbaridad. Con lo cual Raúl estaba hecho pues como un pelele, porque le teníamos en brazos, tenía muchísima crisis y no podía, sus neuronas no se renovaban y desde luego tenía un desgaste neuronal tremendísimo que le ha dejado secuelas a nivel cognitivo y bueno, que va superando de una forma, pues ya veis cómo se desenvuelve. Entonces, bueno, pues estos son parte de los estudios que habíamos hecho. También está aquí los estudios de medicación, cómo iban, o otro estudio sobre los fármacos y cómo incide cada uno. Ahí las dosis, la verdad es que se le variaba mucho y entonces yo creo que los médicos cambiaban demasiadas las medicaciones sin darle un tiempo que Raúl necesitaba. Bueno, pero quiero decir que esto ha sido muy complicado y la verdad es que ha sido un trabajo que solo los padres pueden hacer, ¿no? Esto es un ejemplo del cuaderno, uno de los cuadernos, donde se ven ahí que habían hecho niveles, crisis, cómo dormía, la crisis que tenían en la noche. Bueno, aquí hay otro resumen de libros y más, ¿no? Entonces, bueno, lo que insistíamos aquí es que desde el amor os habla Concha. El enunciado de nuestra aportación decía por qué el amor y la observación son imprescindibles para el ajuste farmacológico. Con independencia de todo esto que José os ha contado, todos los gráficos, un poco lo que querríamos resaltar es que sin la fe en Raúl, por una parte, sin la esperanza que nacía de la mayor desesperanza y sin la energía para movilizar a los dioses de la medicina, que sentándonos en la puerta de las consultas, negándonos a que Raúl en los ingresos estuviera solo, bueno, pues que os voy a contar, muchos de aquí sabéis de qué hablamos, reivindicando y exigiendo derechos en todos los espacios de la vida, ¿no? Nuestro objetivo, por supuesto, era que Raúl controlara sus crisis, pero sobre todo que pudiera llegar a tener una vida digna, a participar en el colegio, a tener… Por cierto, hay por aquí alguna profesora de cuando él iba al colegio Ágora que le dieron un apoyo importante, a pesar de que el colegio Ágora en aquel momento era un colegio… ¿Cómo? Vanguardista, muy vanguardista. Sí, sí, entonces se hablaba de inclusión, de integración, y había profesoras de apoyo, pero bastante insuficientes, y Raúl entró en una enfermedad de trastorno de alimentación que nos obligó a salir de aquel colegio, ¿no? Pero nuestro objetivo era ese, que Raúl conviviera, que Raúl estuviera en el mundo y pudiera participar en él. Y bueno, hemos escrito un montón de cosas, pero quiero terminar diciendo que nuestro objetivo sigue siendo el mismo de hoy, que Raúl consiga alcanzar su sueño de vida independiente, de vida elegida, de ciudadanía plena en su pueblo, con los apoyos personalizados que necesite, en un marco de dignidad, derechos e igualdad, y contribuir de una forma muy positiva, como de hecho hace, a la vida de nuestro pueblo. Gracias.